El 4 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Se trata de una fecha especial para recordar la importancia de la prevención y reconocer el esfuerzo de las personas para superar este mal. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, cáncer de mama y cervicouterino. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Cuidando mi Salud. Estamos iniciando este año 2021 en este miércoles 3 de febrero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Jorge Valencia, como siempre agradeciendo el favor de su atención. Los teléfonos aquí en el estudio de Televisión Universitaria es el 449-910-9260, donde nos puede hacer llegar sus preguntas, sus mensajes. También tenemos un WhatsApp, el 449-459-2002. Y bueno, también estamos a través de Facebook Live. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante. El día de mañana se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer y por ello estaremos platicando con nuestros invitados, a quienes les damos la bienvenida, a la doctora Antonia Montantes Cedillo, es responsable estatal del programa de salud de la mujer en el ICEA. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos el día de hoy y tenemos que la información sea de mucha utilidad para la gente. Un gusto tenerla de nueva cuenta aquí. También saludo al doctor José de Jesús Mejía Bautista. Él es profesor de la especialidad en ginecología del Hospital General de Zona número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Es un gusto aquí compartir con ustedes esta charla que esperamos, al igual como comenta la doctora, que sea de utilidad para poder crear una conciencia de esto, de este titán con el que nos encontramos todos los días. Claro que sí. Y bueno, para que los conozca un poquito el público, ¿qué les parece si nos pueden platicar pues, sus especialidades, en dónde realizaron sus estudios y dónde están laborando actualmente? Doctora. Bueno, soy médica general, estudié medicina aquí en la UAM, mi alma mater, ¿verdad? Y estudiamos una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Actualmente y desde hace ya 6 años estamos a cargo del programa de cáncer de la mujer a nivel estatal. Y hemos tenido la oportunidad de estar en algunos otros programas en el ICEA, pero actualmente ahí nos encontramos viendo todo lo que tiene que ver con cáncer de mama y cáncer de cuello uterino en el estado. Ajá. Perfecto. Doctor. Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer mi carrera en la ciudad de Guadalajara, en la Universidad Autónoma. Posteriormente hice la especialidad de ginecología y obstetricia en el Centro Médico del Noroeste por parte del IMSS en Sonora. Y finalmente hicimos la especialidad en oncología ginecológica por parte de la Universidad de Guadalajara en el Centro Médico Nacional de Occidente. Actualmente me desempeño en el servicio de oncología ginecológica del Hospital General de Zona número 3, ahí en el departamento de tumores ginecológicos y cáncer de mama. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y bueno, vamos a ver ahora un video que habla sobre la progresión y estratificación del cáncer cervical. La estadificación del cáncer cervical se refiere a la extensión de la enfermedad. Los médicos estadifican la enfermedad según el tamaño del tumor y si se ha extendido a tejidos cercanos u otros órganos del cuerpo. El estadio 0 no se considera invasivo, porque las células cancerígenas se encuentran solo en la capa superficial de las células del cuello uterino. El estadio 1A se considera cáncer invasivo, porque el tumor microscópico crece a través de la capa superficial de las células hasta el tejido cervical subyacente y tiene de 3 a 5 milímetros de profundidad por 7 milímetros de ancho. El cáncer cervical de estadio 1B presenta 2 escenarios. Uno, donde el tumor aún puede verse solo con un microscopio, pero mide más de 5 milímetros de profundidad y 7 milímetros de ancho. En el segundo escenario para el estadio 1B,
El cáncer puede verse sin un microscopio y tiene más de 4 centímetros de diámetro. En el estadio 2A, el tumor se extiende más allá del cuello uterino, hasta los 2/3 superiores de la vagina, pero no llega a los tejidos que rodean el útero. En el estadio 2B, el cáncer se extiende a los tejidos que rodean el útero. En el estadio 3A, el tumor se extiende al tercio inferior de la vagina. En el estadio 3B, el cáncer se extiende a la pared pélvica, el revestimiento de la cavidad de la pared abdominal entre las caderas, o puede extenderse a los uréteres, tubos que llevan la orina desde los riñones hasta la vejiga. Si el flujo de orina se bloquea, los riñones pueden agrandarse o dejar de funcionar. En el estadio 4A, el tumor invade órganos pélvicos cercanos, como la vejiga o el recto, y puede extenderse a los ganglios linfáticos de la pelvis. En el estadio 4B, el cáncer se extiende más allá de los ganglios linfáticos de la pelvis a otros lugares del cuerpo, como el hígado, los intestinos o los pulmones. Muy bien, pues interesante la información de este video y bueno, me gustaría pues empezar preguntando qué es el cáncer. Si gusta, doctor. Claro que sí. Bueno, el cáncer es una enfermedad que no es nueva, siempre ha existido desde épocas milenarias, yo creo que desde que existe la humanidad. Hay un papiro que data de más de 2.500 años que se encuentra en la ciudad de Nueva York, donde se documenta ahí un tumor maligno de la mama y es, digamos, el primer reporte de un tumor de comportamiento maligno existente. ¿Qué es? Bueno, es un crecimiento desordenado de las células. Una célula es la unidad funcional de cualquier organismo y esta tiene un ciclo celular. Cuando esa célula pierde su capacidad de regulación, se empieza a reproducir de una manera desordenada, y no solamente al multiplicarse forma un tumor, sino adquiere también la capacidad de emigrar del tejido primario donde se encuentra, es decir, provocar una metástasis. Cuando esa metástasis se hace evidente en algún otro órgano del cuerpo, es decir, que esas células migraron hacia otro lugar, pues desorganiza ese otro órgano y empiezan la disfunción que puede traducirse en sintomatología de las pacientes. ¿Por qué daña la salud el cáncer y por qué puede provocar hasta la muerte, doctora? Justamente algo de lo que mencionaba el doctor es que esas células al momento en que pierden su ciclo de vida y empiezan a multiplicarse, pierden también sus facultades para las que fueron creadas. O sea, las células fueron creadas para hacer cierto tipo de actividades, dependiendo de las células y el órgano al que pertenecen, ¿verdad? El tipo de célula y el órgano al que pertenecen. Si este cáncer o esta célula que empezó a crecer de forma desordenada pertenece, vamos a decir, por ejemplo, al riñón, pues entonces al perder sus cualidades para controlar su ciclo, pierde también su función y el riñón deja de funcionar como debe de ser. Es lo mismo para todos los órganos, entonces esto va provocando falla en los órganos, a los que ya están dañados. Si, como comentaba el doctor, después estas células migran a otros órganos y empieza a regarse el cáncer o lo que conocemos como metástasis, pues entonces empiezan a dañar otros órganos, ya no nada más donde inició el cáncer, y esto pues va deteriorando la función de los diferentes órganos y por lo tanto la vida de la gente. Entonces sí, un cáncer puede llegar a matar definitivamente, sobre todo si no lo detectamos de manera oportuna. Claro. ¿Qué tipos de cáncer existen? Bueno, es una pregunta muy amplia, porque si nos enfocamos en un órgano, por ejemplo, en el órgano, en la mama, pues hablamos que hay dos tipos, cáncer de mama ductal o cáncer de mama lobulillar, pero siendo objetivos, el cáncer puede surgir en cualquier parte, en cualquier órgano del cuerpo. Si nos vamos de arriba para abajo, puede haber tumores malignos en el sistema nervioso central, cáncer en el ojo, cáncer en la piel, cáncer en orofaringe, lengua, cavidad oral, cáncer de cabeza y cuello, pulmón, etcétera. Prácticamente el tipo de cáncer va a estar dado por el origen disfuncional de la célula del órgano donde se originó, valga la redundancia. Pero hay muchos tipos.
de cáncer. En el caso de la mujer, ¿cuáles son los más frecuentes, doctora? Los más frecuentes para las mujeres, cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Y la situación es similar a nivel mundial o igual a nivel mundial. Principalmente el cáncer de mama es el que lleva la batuta, es muchísimo más frecuente, incluso la tasa de mortalidad también es mayor que la de cáncer de cuello uterino. Y esto es a nivel mundial y a nivel nacional y a nivel estatal no es diferente, ¿no? Desgraciadamente, a pesar de que, bueno, sobre todo el cáncer de cuello uterino es un cáncer 100% prevenible y tratable, sigue habiendo incidencia alta, sigue habiendo mortalidad por este cáncer. El cáncer de mama también puede de alguna manera detectarse de manera oportuna a tal grado que mañana o pasado no nos provoque la muerte, sin embargo, pues sigue pasando, ¿no? Y todo por lo que comentábamos, las detecciones tardías, acercarse tarde al servicio médico. Ya hablamos que pues es una enfermedad que provoca la muerte, pero ¿cuál es la expectativa de vida de una persona que tiene cáncer? Bueno, siempre cuando nos encontramos ante un escenario de un tumor maligno, me gustaría parafrasear algo que decía uno de mis maestros, el doctor Benito Sánchez, comentaba que el pronóstico de una paciente siempre puede estar dado también por el primer médico que le asiste. Y esto puede ser si no sospechamos que la paciente puede tener alguna enfermedad, podemos inclusive no hacer nada o dar o no un tratamiento o dar un tratamiento equivocado. Pero la base fundamental es que hoy por hoy cáncer no es igual a muerte. Si nos vamos a una detección oportuna, una detección inicial, una detección cuando esa reproducción celular de la que hablábamos que está perdida se encuentra en unas fases iniciales, la batería de curación, el potencial de curación puede ser muy elevado. Y esto, bueno, no aplica para todos los tumores, esto es por distintos tipos de tumor, digamos, no es lo mismo hablar de un cáncer de mama, hablar uno de colon, hablar uno de páncreas, hablar un cervicouterino, pero la base fundamental siempre se verá reflejado en un mejor pronóstico si la detección es inicial, si la detección es oportuna. Claro. ¿Y cuál sería la calidad de vida de una persona que tiene cáncer, doctor? La calidad de vida creo que también puede estar directamente relacionada con la etapa en la que se detecte, con la etapa, si es una etapa temprana, si es una etapa tardía, y con cómo lo asimila psicológicamente y físicamente la paciente, ¿no? Si es una paciente que detectamos en etapa temprana y aparte de eso la paciente no pierde sus consultas de control, se toma el medicamento como debe de ser, probablemente hasta por haberlo detectado en etapa temprana ella pueda retomar y hacer ejercicio, retomar una alimentación sana y todo eso, pues su calidad de vida va a ser muy buena, ¿no? Pero si estamos detectando una paciente en una etapa tardía en la que probablemente ya hay daño a órganos blancos, en la que probablemente ya no puede, aunque quisiera retomar actividades físicas o hacer actividades que pudieran beneficiar su salud de gran medida, pues definitivamente a mayor etapa o entre la etapa sea más tardía, la calidad de vida va disminuyendo al grado de que pues podemos llegar a tener pacientes que nosotros le llamamos ya en cuidados paliativos, que pues son pacientes que tratamos a donde se pueda aminorar el dolor o disminuir las complicaciones que tenga, pero luego ya es difícil en esas etapas. Entonces, la calidad de vida varía muchísimo dependiendo de eso. Perfecto, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero lo invitamos a que continúe con nosotros. Le recordamos que las líneas telefónicas están a su disposición para que hagan llegar sus preguntas a nuestros invitados de esta mañana, 449-910-9260, también el WhatsApp 449-459-2002 o también en la página de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de UATV, específicamente de Facebook. Usted puede ahí dejar sus mensajes en la transmisión que tenemos también vía streaming. Vamos a la pausa y regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en Cuidando mi Salud en esta nueva temporada del año 2021. Este día estamos tratando este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, que se celebra el día de mañana 4 de febrero. Y vamos a pasar ahora a otro video que habla sobre la progresión y estadificación del cáncer de mama. La estadificación del cáncer de seno se refiere a la extensión de la enfermedad. El estadio del cáncer depende de varios factores, entre ellos, el tamaño del tumor, si está involucrado algún ganglio linfático, si el cáncer es invasivo o no, y si se ha esparcido a zonas más allá del seno. El estadio 0 es considerado un cáncer de seno no invasivo. En este estadio, no hay evidencia de que las células cancerígenas se hayan diseminado en el tejido circundante del seno más allá del conducto o lobulillo. El estadio 1 es considerado un estadio temprano del cáncer de seno invasivo. El tumor no mide más de 2 centímetros de diámetro y no hay evidencia de que las células cancerígenas se hayan diseminado más allá del seno. El estadio 2 se divide en subcategorías 2A y 2B. El estadio 2A es un cáncer de seno invasivo en el que el tumor tiene un máximo de 2 centímetros de diámetro y se ha diseminado a los ganglios linfáticos de la axila, o el tumor mide entre 2 y 5 centímetros de diámetro, pero no se ha diseminado a ninguno de los ganglios linfáticos. El estadio 2B es diferente en el sentido de que el tumor mide entre 2 y 5 centímetros y se ha diseminado a los ganglios linfáticos de la axila, o el tumor mide más de 5 centímetros, pero no se ha diseminado a los ganglios linfáticos de la axila. El estadio 3 es considerado un cáncer localmente avanzado y también se divide en subcategorías 3A, 3B y 3C. Se pueden presentar 2 escenarios principales con el cáncer de seno de estadio 3A. 1. Cuando el tumor no mide más de 5 centímetros de diámetro, pero se ha diseminado a los ganglios linfáticos de la axila, que se están uniendo entre sí y formando grupos. El cáncer también puede diseminarse a los ganglios linfáticos cerca del esternón. El segundo escenario para el estadio 3A es muy similar al anterior, excepto que el tumor mide más de 5 centímetros de diámetro y los ganglios linfáticos de las axilas no están unidos entre sí ni a otros tejidos. A diferencia de los demás estadios, en el estadio 3B, el tumor puede tener cualquier tamaño y se ha diseminado a la piel del seno o a la pared del pecho. Este estadio también puede incluir bultos en la piel del seno o inflamación del mismo. En el estadio 3C, el tumor también puede ser de cualquier tamaño y también se ha diseminado a las zonas de los ganglios linfáticos por encima o debajo de la clavícula, la pared del pecho y/o la piel del seno. El estadio 4 es considerado metástasis distante, lo que significa que el cáncer se ha diseminado a otros órganos y partes del cuerpo. Muy bien, doctora Montantes, pues bueno, ya vimos en este video en términos generales cómo se da este cáncer de mama, pero específicamente que nos platicara y que nos orientara un poquito sobre esto. ¿Qué es el cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama es un crecimiento desordenado, como ya habíamos dicho, de las células que llegan a formar el tejido glandular de la mama como tal, todos sus componentes como en tal. Y estas células empiezan a crecer y a multiplicarse de manera desordenada, haciendo que poco a poco se vaya formando una masa, ¿no? Esta masa puede ir más allá de donde empezó a formarse y formar luego un bulto, que es lo que las señoras luego llegan a palpar como una bolita, y dar la sintomatología que en su momento dependerá de qué tan grande esto esté creciendo, se presente la sintomatología, alterar la función de la glándula mamaria y por consecuencia irse posteriormente, no sé, a los ganglios, a alguna otra parte del cuerpo. Ajá. Doctor Mejía, ¿cuáles son las causas de este cáncer? Hablando de causas de cáncer de mama, híjole, es una entidad, es un tipo de cáncer
que no tiene una causa bien identificada, es multifactorial, tiene distintos orígenes, es una enfermedad heterogénea, también de manifestaciones distintas, pero bueno, si lo asociamos a ciertos factores de riesgo, pues el principal factor de riesgo, uno, es ser mujer. ¿Por qué? Porque no nada más a las mujeres les da cáncer de mama, también a los hombres. La literatura nos describe una relación 100 por cada 100 mujeres, un hombre, pero pareciera que hay ahí un poquito de falta de actualización en eso. Ser mujer le confiere un mayor riesgo. Uno, la edad avanzada. Hoy sabemos que la esperanza de vida en nuestras mujeres mexicanas anda aproximadamente en los 80 años. Nos lleva a Japón 6 años, ellos 86, por obvias razones, otro estilo de vida, otra dieta. Y bueno, el hecho de que una mujer tenga más edad le va confiriendo también un mayor riesgo. Otros de los factores, bueno, no haber amamantado, ese es un factor protector. Factores relacionados al consumo de carne, factores relacionados también con las personas que trabajan y laboran en los turnos nocturnos, ya se ha encontrado también una fuerte relación, pero sobre todo me gustaría mencionar el cáncer de mama que se origina por la mutación de 2 genes principales, que es el BRCA1 y el BRCA2. Estos genes todos los tenemos, sin embargo, cuando una persona los tiene mutados, incrementa su riesgo para que desarrolle un cáncer de mama, y no solamente de mama, sino también del ovario. Si hablamos del BRCA1, el que esté mutado el BRCA1, el riesgo de que esa paciente presente un cáncer de mama es alrededor del 80% y para ovario en un 40%. Si está mutado el BRCA2, en un 40% para mama y para ovario en un 20%. Entonces, sin embargo, bueno, el cáncer de mama de origen hereditario solamente representa del 3 al 9%. Nuestras estrategias y directrices tienen que ir no a ese 8%, sino a todo el 92, 93%, que es a veces de generación espontánea. Preguntan y dicen, doctor, ¿por qué a mí si en mi familia nunca nadie, ni hermanas, ni tíos, ni abuelos, ni nada? Bueno, ahí es una serie de factores también. Hasta la simple exposición a la radiación ionizante como el sol nos puede fragmentar esas estructuras de ADN de las células que nos cambien su funcionamiento y por ende ese crecimiento y desproporcional. Okay. Y bueno, en cuanto a los números, a las estadísticas, doctora, en Aguascalientes, ¿cómo estamos de prevalencia de esta enfermedad? En Aguascalientes tenemos alrededor de 100 casos de cáncer de mama anuales nuevos, sin contar obviamente los anteriores, y nuestra incidencia por cáncer de mama estamos alrededor de 27 por cada 100,000 mayores de 25, que es un poco similar a la media nacional. Y en cuanto a mortalidad, pues sí, desgraciadamente sigue aumentando. Nosotros tenemos alrededor de 95 muertes anuales en la entidad por cáncer de mama, y nuestra tasa de mortalidad, aunque el año pasado bajó, bueno, 2019 tuvimos una tasa de 20.5, pues venimos manejando tasas de 25 aproximadamente anualmente. 2019 20.5, esto significa que 20.5 por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años, lo que significa que sigue en aumento la mortalidad por cáncer de mama, la incidencia también. Y otra de las cosas que me gustaría resaltar es, aunque si bien es cierto, en el año pasado aparentemente tuvimos menos casos, pues nos preocupa porque no necesariamente pudo haber sido que hayamos tenido menos casos, sino que por la misma situación de la pandemia, la gente se acercó poco a hacerse una mastografía, a hacerse una exploración clínica de mama por personal de salud, y esto probablemente retrasó un diagnóstico. Son personas que no acudieron a hacerse una mastografía por la situación de la pandemia y se quedaron tal vez con un cáncer inicial en casa. Entonces no quiere decir que hayamos detectado menos casos, más bien muy probablemente los casos están ahí y los vamos a detectar más tarde. En cuanto a los grupos de edades, ¿cuál es el que presenta más incidencia? Definitivamente se presenta un poquito con una mayor incidencia en mayores de 40, pero es todavía un mayor énfasis en mayores de 50, entre los 50 y años en adelante. Principalmente las estadísticas nos dicen que en Aguascalientes es alrededor de los 59 años cuando más
se presenta de los 54 a los 59, con mayor énfasis en los 59. Entonces, pues sí, todas las mujeres tenemos que tener cuidado, todas nos debemos de autoexplorar, todas debemos de hacer una autoexploración clínica, pero como bien mencionaba el doctor, a mayor edad, pues es un mayor riesgo. Pero esto no quiere decir que nada más es en las personas mayores, también las jovencitas pueden presentar. Exacto, ese es un muy buen comentario. Todos decimos que por qué la mamografía después de los 40 años y antes, bueno, pues la revisión con el ultrasonido. Infortunadamente, en los últimos 2 años que yo tengo ejerciendo aquí en la ciudad, he atendido a alrededor de unas 11 o 12 pacientes con cáncer de mama menores de 40 años y exclusivamente 7 pacientes son menores de 34. Eso hablo a título personal, pero aquí en Aguascalientes hay personas que se dedican a la oncología, tanto médica como quirúrgica, de muchísima experiencia. Entonces, si sumamos los casos de todos ellos, creo que el número es alarmante. Pero, ¿qué nos traduce esto? Que una mujer que sea menor de 40 años, que en su autoexploración física se detecte algún bulto, alguna bolita, lo primero es no asustarse. Y lo segundo, en vez de preocuparse, solamente en ocuparse e irse a revisar. Afortunadamente, más del 95%, 97, 98% de las bolitas que surgen en la mama en mujeres jóvenes no tienen nada que ver con el cáncer de mama. Pero hay que atenderse porque nadie nos gustaría ser de ese 1 o 2%, ¿verdad? Entonces sí existe ese padecimiento cada vez más en mujeres jóvenes. Lo que pensábamos que es de una enfermedad de adultos mayores, no, se está convirtiendo en una realidad, sobre todo también para las mujeres jóvenes. Y sobre todo otra entidad que sucede frecuentemente es el cáncer de mama asociado al embarazo. Las mujeres que están embarazadas y se autodetectan también alguna bola, lo que todos creemos que son los cambios fisiológicos por el embarazo y es normal. Entonces no queda por demás hacer una revisión y identificar, porque pese a que la mujer está embarazada, se le puede dar un tratamiento independiente, bueno, en base a los trimestres del embarazo se le puede dar un tratamiento con quimioterapia o con radioterapia, o con cirugía, si fuera necesario. Entonces, siempre la exploración es una base fundamental. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, sobre todo por las campañas de cáncer de mama que hacen el mentado tócate o te toca. Yo, a título personal, no soy partidario de esa campaña de tócate o te toca al 100%. Porque cuando es tócate es para identificar algo que ya existe, que ya está grande, que ya se toca, y eso en realidad no es una detección temprana, ¿sí? Eso en realidad es un tumor que ya lleva años creciendo ahí, que llegó a una dimensión donde ya es palpable. Entonces, la campaña es que si estamos arriba de los 40 años, hazte una mamografía, regálate un año de tranquilidad, y si hubiese algo ahí que despierta sospecha, no hay que sentirnos mal, la probabilidad de curación existe. Claro. Muy bien, nosotros vamos a hacer otra pequeña pausa, pero lo invitamos a que continúe con nosotros en Cuidando mi Salud. Todavía estamos tratando este tema del cáncer.
Gracias por continuar con nosotros en Cuidando Mi Salud. Y bueno, hoy les estamos presentando unas nuevas producciones que se estarán presentando a la programación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Este es sobre una cápsula sobre nutrición que habla sobre los alimentos poco recomendados. Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vengo a comentarte de ciertos alimentos que luego resultan un obstáculo para llevar una alimentación correcta. El primero de ellos es el azúcar de mesa. El azúcar como tal la conocemos, pues en realidad es la sacarosa, que está formada por la glucosa y la fructuosa. Se obtiene a partir de la caña de azúcar por un proceso de refinamiento. De ella únicamente obtenemos un sabor dulce a los alimentos y el problema está en que al ser un carbohidrato simple, pues se absorbe rápidamente en nuestro cuerpo, lo cual va a provocar un aumento del azúcar o la glucosa en nuestra sangre, por lo que tal vez puedes probar con algún otro tipo de endulzante como el piloncillo, que resulta una opción más saludable. El segundo alimento que vamos a hablar el día de hoy es las botanas. Todo este tipo de papas fritas, cacahuates, ya sea en su forma salada, enchilado, japonés, cualquier tipo de cacahuate. También podemos hablar de los totopos o los nachos y bueno, todo este tipo de alimentos tiene un alto contenido en grasa y también tiene un alto contenido en sal. Aparte, bueno, no nos aporta ninguna vitamina, ningún mineral y sí tienen muchos saborizantes y colorantes, lo que hace que no puedas comer solo uno. Por eso te recomiendo mejor algún otro tipo de botana más saludable, como pudiera ser palomitas naturales, pasas, frutos secos sin tostar. Y muy frecuentemente este tipo de botanas viene acompañada por una bebida como lo es el alcohol. El alcohol, pues bueno, solo nos aporta calorías vacías. ¿Qué quiere decir esto de calorías vacías? Pues que no nos aporta ningún nutrimento a nuestro cuerpo. Aparte, bueno, ya sabemos que el alcohol provoca un gran daño a nuestro hígado y a nuestros riñones y también puede provocar cierta deshidratación y también nos aporta muchos radicales libres. Puedes consumir tal vez alguna cerveza, una copa de vino tinto, pero recuerda, todo con moderación. Otro tipo de alimentos que luego también se interpone para llevar una alimentación correcta es toda la panadería industrial. Estos panecitos, pastelillos que vienen ya industrializados, pues bueno, ellos contienen gran cantidad de grasas saturadas que son perjudiciales para nuestra salud. Si a esto le sumamos que contienen azúcares simples, harinas refinadas, al igual que colorantes y saborizantes, pues nos queda pocas ganas de consumir algún tipo de este tipo de pastelito. Otro alimento que también se interpone para llevar una alimentación correcta son los embutidos. Los embutidos, pues bueno, son este tipo de alimentos como el jamón, la salchicha, el tocino, el chorizo, todo este tipo de alimentos que realmente ya no tienen un origen animal, sino que los procesos de industrialización pues han convertido este tipo de alimentos en únicamente una masa de gelatina rosa que contiene féculas, harinas refinadas, colorantes, saborizantes, por lo cual también se vuelven un alimento poco recomendable para tener una buena salud. Y el siguiente alimento, que en este caso más bien es una bebida, es el refresco, una bebida pues muy extendida su consumo entre nuestra población. Los refrescos contienen gas carbónico. Este gas provoca esa sensación burbujeante que sentimos en nuestra boca, aparte también de contener aditivos y la cafeína como estimulante. También contiene ácido fosfórico, que el ácido fosfórico es una sustancia que interviene o reduce la absorción de calcio en nuestro organismo, lo cual provoca o puede provocar una descalcificación en nuestros huesos, por lo cual también se recomienda moderar el consumo de refresco. Entonces, bueno, hablado todo esto, te invito a que sigas una alimentación correcta, evitando de este tipo de alimentos de los cuales te acabo de hablar. Muy bien, pues ahí están todos estos alimentos que pues debemos no consumirlos tanto. Y bueno, continuando con la temática que tenemos en este día, en este bloque queremos hablar específicamente de lo que es el cáncer cervicuterino, pues para que me comenten específicamente, doctor, pues qué es el cáncer cervicuterino.
Bueno, el cáncer cervicuterino, como inicialmente comentó la doctora, que es uno de los tumores malignos de la mujer 100% prevenibles, que es a diferencia del cáncer de mama. El cáncer de mama, híjole, no lo podemos prevenir, pero sí lo podemos detectar a tiempo. El cáncer cervicouterino, ¿cómo lo podemos prevenir? Haciendo Papa Nicolaos y con la vacunación, pero específicamente el cáncer cervicouterino es una célula que perdió su capacidad de regulación, que se multiplica y que se originó en el cérvix. El cérvix tiene dos componentes, la parte de adentro, que es el endocervix, de ahí surgen los cánceres denominados adenocarcinomas, o la parte de afuera, que es el exocervix, el epitelio, y ahí surgen los cánceres escamosos o epiteliales. Específicamente, bueno, el origen tiene en el cuello uterino, el cuello de la matriz, de ahí se origina el cáncer cervicouterino. Y bueno, ¿cuáles son las causas de este tipo de cáncer, doctora? Una de las causas con las que más se relaciona es tener el antecedente de una infección por virus del papiloma humano, ¿no? Pero hay algunos factores de riesgo que nosotros podemos detectar o podemos tener y que nos pueden desarrollar luego el cáncer de cuello uterino, como son haber tenido múltiples parejas sexuales, haber tenido otras infecciones de transmisión sexual, entre otras cosas, nunca haberse vacunado contra el virus del papiloma humano. Pues en general estas cosas son factores que van a ponernos en riesgo, ¿no? También no llevar una alimentación sana, ¿no? Todo esto nos puede llegar a poner en riesgo para llegar a desarrollar posteriormente un cáncer de cuello uterino. ¿A quiénes afecta principalmente? ¿Qué grupos de edades? Definitivamente es un cáncer exclusivo de las mujeres, el cáncer cervicuterino, y bueno, afecta a mujeres en edades reproductivas más que en edades avanzadas. Cada vez es más frecuente también ver casos de cáncer cervicuterino en mujeres jóvenes, me refiero a la década de los 20 a los 30, y esto, bueno, como comenta la doctora, tiene su principal trasfondo en una infección persistente por virus de papiloma, y sobre todo por serotipos de alto riesgo. Entonces, una infección persistente es lo que hace vulnerable a una mujer para que desarrolle esta enfermedad, y sobre todo el resto de factores de riesgo que comentaba la doctora. Claro. ¿Y en Aguascalientes cómo estamos de prevalencia de esta enfermedad, doctora? Aguascalientes tenemos la fortuna de tener una tasa, una incidencia de 17 por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años, y la mortalidad, Aguascalientes ocupa el segundo, se pelea luego entre el primer y segundo lugar nacional año con año de menor tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino a nivel nacional. Sin embargo, no es un aliciente. Estamos teniendo alrededor de 35 muertes anuales por este mal a nivel estatal, y una tasa de mortalidad promedio que fluctúa entre 7 y 11, nos estamos variando, 2019 7.8, el año pasado cerramos hasta octubre con 18 muertes, normalmente vamos a 35 año con año. ¿Qué nos dicen todos estos números? Pues nos dicen que nos falta, nos dicen que no estamos bien. No es una tranquilidad tener una muerte, ser el primero o el segundo estado con menos mortalidad por cáncer de cuello uterino a nivel nacional, porque como bien lo decía el doctor hace un rato, la mortalidad por cáncer el cáncer de cuello uterino es 100% prevenible y 100% tratable. Si es 100% prevenible, significa que usted, señora, que nos ve en casa y las mujeres que están a su alrededor y que quiere, no deberían de presentar un cáncer de cuello uterino si lo prevenimos, si usamos un preservativo para no contagiarnos de infección por virus del papiloma humano, si nos vacunamos contra el virus del papiloma humano, esas formas de prevenir. Y bueno, ya no lo preveniste, pues detéctalo a tiempo. ¿Cómo? Hazte una prueba de detección, ¿no? Hazte una prueba de Papa Nicolaos, una prueba de virus del papiloma humano, para que lo detectes de manera oportuna en una etapa temprana y no llegues a eso, ¿no? No llegues a la mortalidad. ¿Y cómo o cuáles serían los principales síntomas de esta enfermedad, doctor? No hay síntomas, y cuando los hay,
estamos hablando de una enfermedad avanzada. Es decir, la importancia de realizarse un Papa Nicolau por una persona especialista o dedicada a tomar estas pruebas es que desde el momento que está colocando el espejo, el espéculo, la valva para visualizar el cuello uterino y de ahí tomar una muestra adecuada, desde el momento que se está haciendo eso, la persona ya está observando las características normales o anormales de un cuello uterino. Es decir, yo veo que el cuello está normal, le tomo su Papa Nicolau, estamos tranquilos, no hay un tumor, no hay nada, entonces el Papa Nicolau ya va a ser su efecto de una detección lo más oportuna. Cuando detecta 2, 3 celulitas que están normales, ahí no hay síntomas, ahí no hay nada, ahí es donde hace la labor, la detección temprana. Pero cuando hay dolor, cuando la paciente llega a consulta y dice, doctor, es que vengo a consulta porque después de que tengo relaciones sexuales siempre sangro y no es relacionado a mi periodo menstrual, aguas. ¿Y cuándo se hizo su Papa Nicolau? No, nunca. Entonces, el sangrado, el dolor pélvico, ya en estadios más avanzados, el entumecimiento o la hinchazón en las piernas, que ya nos habla de un bloqueo linfático porque el tumor está creciendo, son síntomas comunes asociados al cáncer cervicouterino en enfermedad avanzada. Pero no hay que llegar a eso, no hay que llegar a que se sientan, valga la redundancia, los síntomas, no hay que llegar a que se presenten los síntomas, hay que llegar a cuando no hay ningún síntoma y que el cuello aparentemente está normal, y ahí es que hay que hacer el Papa Nicolau. ¿Algún tratamiento en específico, doctora, para este tipo de cáncer? Desgraciadamente, cuando ya se llega a las etapas tardías, bueno, en etapas tempranas casi siempre es quirúrgico, ¿no? Lo que llaman los médicos un cono, una histerectomía, quitar la matriz, ¿no? Dependerá de la etapa en la que llegue o el diagnóstico que se dé en las etapas iniciales. Pero ya posterior a esto, bueno, ya vienen tratamientos como con medicina de radiación, ¿no? Dependerá muchísimo, doctor, tal vez nos pueda apoyar poquito de la etapa en la que se dé. Exactamente, el tratamiento del cáncer cervicouterino va a estar ligado a la etapa en el momento que se diagnostica la enfermedad, y puede ser desde un tratamiento muy sencillo con una conización. La conización es, digamos, como un sacabocado para intentar quitar esa lesión. Digamos, cuando alguien va y compra una bola de nieve, se hace lo mismo, y en esa bola de nieve viene la lesión o el tumor pequeñito, y muchas de las veces con eso basta. Pero si estamos haciendo diagnósticos cada vez más avanzados, pues el tratamiento va a ir de menos a más, a hacer un tratamiento más radical, donde una paciente, oiga, me dijeron que con un cono. No, usted necesita una cirugía, y no es una histerectomía simple, una histerectomía total de la que hacemos comúnmente por enfermedad benigna. No, hablamos de una histerectomía radical, una histerectomía extensa para tratar de quitar estructuras que puedan estar comprometidas por el cáncer. Entonces, esas cirugías que hacemos las personas que nos dedicamos a la cirugía oncológica, son, al hablarles de esa extensión que tiene y que tienen un objeto curativo, pues también puede tener repercusiones en la calidad de vida, ¿no? También puede tener más complicaciones. Cuando un tumor ya no es operable, no es que no haya tratamiento, pero la posibilidad de que este sea curativo pues va disminuyendo. Cuando no es operable, recurrimos a algo que se llama quimioterapia concomitante con radiaciones. ¿Y eso por qué? Hay veces que las pacientes dicen, doctor, es que, mire, sabe que usted no se debe de operar, se le debe de dar quimioterapia con radiaciones. No, es que quiero que me lo quite. Es algo que ya está bien estudiado. Desde el año 2000 se hicieron estudios en distintas partes del mundo y dijeron, a ver, las pacientes que tengan el tumor mayor de 4 centímetros, las operamos y a otras les damos quimioterapia con radiaciones. Se hizo todo eso en distintas partes del mundo, y ¿qué es lo que observaron? Que les va mucho mejor, que tienen más posibilidades de regresión y de curación cuando se da la quimioterapia con las radiaciones. Entonces, es la importancia de poder etapificar. Si etapificamos y sabemos en qué estadiaje está una paciente, podemos catalogar el tratamiento que requiere cada quien. Y bueno, entre más avanzado esté la enfermedad, a veces pasamos a un escenario meramente paliativo, que la paliación es algo que también en nuestra cultura cada vez debe de ir entrando mucho más para mejorar la calidad de vida de las pacientes.
Muy bien, vamos a otro corte, pero no se vaya, regresamos a la última parte de este programa. De nueva cuenta con ustedes aquí en Cuidando Mi Salud, y bueno, como les comentábamos, ya estamos casi a punto de despedirnos, y bueno, me gustaría que nos comentaran un poco sobre sus experiencias en su área laboral, doctor, si nos gusta comentar un poco sobre lo que está realizando actualmente aquí en el Hospital General de Zona número 3. Bueno, estamos atravesando una época difícil por la pandemia que nos ha golpeado a nivel mundial y sobre todo ha atacado los sistemas e instituciones de salud, pero siempre la intención de querer hacer las cosas bien nos va a prevalecer, aunque nos topamos con ciertas dificultades por la propia pandemia. ¿A qué es a lo que voy? En el desarrollo de la pandemia en el Hospital General de Zona 3 y en las distintas instituciones de aquí de Aguascalientes no se interrumpió para nada la cirugía oncológica ni el tratamiento para pacientes con cáncer. Ahí en el Hospital General de Zona 3 se atiende tanto en el turno matutino como en el turno vespertino pacientes con cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de ovario, cáncer de vulva, vagina, cáncer de endometrio, que es otra entidad que yo creo que en algún momento nos va a merecer una cápsula, porque cada vez va ganando más terreno esa entidad. Y bueno, creo que al igual que todos los compañeros que se dedican a la cirugía oncológica y al tratamiento de pacientes con cáncer, tanto del Hospital Hidalgo, del Hospital de la Mujer, el Hospital General de Zona 1, el 2 y el 3, nos hemos mantenido en una sociedad y en una misma sintonía de poder ayudar a las pacientes. Si no se puede en una institución, ver si en la otra institución hubiese la factibilidad, sobre todo pues para el beneficio de ellas mismas. Gracias, doctor. Doctora. Bueno, principalmente nosotros nos abocamos a hacer detecciones oportunas por medio de, en el caso de cáncer de mama, la mastografía, por medio de, en el caso, bueno, para mayores de 40, para menores de 40, pues hablábamos hace un rato del ultrasonido, de la exploración clínica para un personal de salud con la experiencia, y para cáncer de cuello uterino, pues hacemos el Papa Nicolau y la prueba de virus del papiloma humano. Sin embargo, es verdaderamente triste que justo el año pasado, por la situación que todo el mundo conoce de la pandemia, la gente dejó de hacerse sus detecciones. Hemos visto una baja muy, muy importante en la cantidad de detecciones que estábamos haciendo, tanto de detecciones para cáncer de cuello uterino como para detecciones de cáncer de mama, y nos preocupa verdaderamente porque pues esto nos va a botar mañana o pasado con detecciones tardías de cáncer, y personas que pudieron haber tenido un pronóstico muy bueno, pues su pronóstico puede cambiar. Entonces quiero aprovechar para invitar a las personas, a las mujeres que nos están escuchando, que cambien esto, que acudan, que se hagan una detección, que vean y corroboren que todo está bien y es para tranquilidad de ellas, y si algo se detectara, bueno, pues lo estamos haciendo de manera temprana. Entonces, quienes por la situación que sea el año pasado no acudieron a hacerse una detección, pueden acudir este año, pueden buscar los lugares donde hacerse la detección. También en el Instituto Mexicano de Seguro Social está esta invitación, ¿no? Claro que sí, ya está abierta sobre todo a toda la población. El Instituto Mexicano del Seguro Social pues tiene las unidades de medicina familiar donde se hace esta detección oportuna del cáncer y donde se ofrecen los mismos servicios que comenta la doctora, y yo creo que es donde más debemos de trabajar. No convertirnos en unos excelentes cirujanos por extirpar un tumor tan grande, sino mejor como unas excelentes personas en la medicina preventiva. Es mejor prevenir, detectar a tiempo que hacer tratamientos radicales que puedan perjudicar la calidad de vida de las personas. Y bueno, el día de mañana es el día de la lucha contra el cáncer. ¿Hay alguna actividad en específico dentro de sus instituciones? Lo hemos venido trabajando desde el año pasado, lastimosamente por la cuestión que atravesamos y de que no podemos tener aglomeraciones de personas, nos representa ese obstáculo. Sin embargo,
Pues la finalidad de este día creado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización contra el Cáncer, Internacional contra el Cáncer, es precisamente crear esta conciencia y poder ayudar a las personas, o no ayudar a las personas, simplemente nosotros hacernos una detección. Si tenemos un familiar, hablarle, decirle cómo estás, si podemos inclusive en un post en las redes sociales poder contagiar a alguien de que esto merece tanto investigación como conciencia y como tratamientos oportunos. Bueno, todo lo que se haga en pro de la salud de las mujeres, creo que, y no solo de las mujeres, sino de todas las personas con cáncer está excelente, no está por demás. Doctora, en el caso del Instituto de Servicios de Salud del Estado, ¿qué actividades se están desarrollando o se estarán desarrollando este año para precisamente pues bajar estos índices? Efectivamente, lo que buscamos este año es sensibilizar a las personas, por eso pues agradecemos muchísimo el espacio y estaremos buscando espacios de este tipo y como bien mencionaba el doctor, en las redes sociales, porque buscamos sensibilizar a las personas para que recuerden que el cáncer cervicuterino está ahí, que el cáncer de mama está ahí y lo que decíamos, que es detectarlo en etapa temprana prácticamente es vida, ¿no? Detectarlo en etapa temprana es regalarle a un niño la posibilidad de que siga con su mamá, ¿no? Y cosas como estas, y regalarle vida a la propia señora como sí, a la propia mujer como sí, entre sí. Y justo lo que vamos a hacer es enfocarnos a todo eso, vamos a tratar de movernos un poquito más por los medios de comunicación, por las redes sociales, buscando esta sensibilidad. Hoy día la gente está en sus casas, pero está en redes sociales, está en la televisión, ahí es por donde podemos llegar. Y como ustedes bien lo decían hace un rato, invitar a nuestras mujeres que están a nuestro alrededor, aparte de yo ir y hacerme una detección, también invito a mi mamá, a mi hermana, a mi esposa, no sé, lo que cada quien tenga, y las mujeres que están a su alrededor y que quieren, hay que acercarlas, hay que invitarlas, hay que recordarles que el cáncer está ahí. Ok, finalmente, ¿algún contacto en el Instituto Mexicano del Seguro Social para dirigirse ahí con ustedes, doctor? Claro que sí, ahí nos encontramos. ¿O si tiene servicio particular también? No, también, sí, no, estamos tanto en la medicina institucional como en la privada, y cualquier cosa, mi correo es oncogineaguascalientes@gmail.com. Ahí podemos ponernos en contacto y con todo gusto les puedo resolver sus dudas. ¿Algún teléfono? Sí, el teléfono es 449-114-2793. Muy bien. Doctora, en su caso. Yo los invito a que si tienen alguna duda acudan a su centro de salud, más cercano, pero también pueden marcar el teléfono 910-7900, extensión 7210. Ahí estamos en lo personal y podemos apoyarlos de dónde pueden acudir a hacerse una detección y todas las dudas que tengan alrededor del tema por parte de la Secretaría de Salud es ahí, pero como bien mencionaba hace un rato el doctor, estamos trabajando todos en conjunto, ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud, entonces acérquense a sus unidades de detección, a sus unidades de medicina familiar, a los centros de salud, de ISSSTE, IMSS, a donde corresponda, pero hay que acercarse. Y se están siguiendo todos los protocolos, ¿no? de sí. Salud. Sí, el tiempo nos ha venido dando la razón y se han hecho modificaciones en los protocolos, pero parece que vamos avante en eso. Perfecto, muy bien. Pues es así como concluimos esta emisión de Cuidando mi Salud. Quisiera agradecer mucho, como siempre, a la doctora Antonia Montante Cedillo, que es responsable estatal del Programa de Salud de la Mujer del Liceo. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. También al doctor José de Jesús Mejía Bautista, profesor de la especialidad de ginecología y también alumno de aquí de la institución, ¿verdad? Está cursando. Sí, soy alumno de la maestría en investigación biomédica aquí de esta honorable casa de estudios. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado. También usted que estuvo a lo largo de esta emisión, lo esperamos el próximo miércoles aquí en Cuidando mi Salud.